Con una túnica roja, una mitra blanca sobre la cabeza y un rosario negro entrelazado en sus manos. Son las primeras imágenes que ha difundido el Vaticano del Papa Francisco en el féretro en la Casa Santa Marta. ¿Qué tal? Mientras tanto, la plaza de San Pedro continúa llenándose de fieles y turistas expectantes también del próximo cónclave. De momento sabemos que el funeral del Papa será este sábado a las 10 de la mañana. Vamos a hablar de la última hora de la muerte del Papa y de los próximos eventos, pero antes repasamos la actualidad deportiva. Y lo hacemos con el Real Betis, que venció por 1-3 a domicilio al Girona. Los de Manuel Pellegrini suman 3 puntos muy importantes en su lucha con el Villarreal por esa quinta plaza. En unos minutos les ampliamos. Comenzamos. Es la imagen del día. El Vaticano ha difundido este martes las primeras instantáneas del Papa Francisco en el féretro en la Casa Santa Marta. Las imágenes muestran al pontífice vestido con una túnica roja, con una mitra blanca sobre la cabeza y un rosario negro entrelazado en sus manos. El Papa yace dentro de un féretro de madera forrado en terciopelo rojo, dispuesto en la capilla privada de su residencia, rodeado de sus colaboradores más cercanos y numerosos cardenales presentes ya en Roma. A menos de un mes para la gran procesión de Roma, el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla ha expresado cierta esperanza en lo que respecta a la presencia del Cristo de la Expiración en la ciudad eterna. No obstante, Marcelino Manzano ha descartado que esta salida extraordinaria se diera en Sevilla en caso de suspensión por parte de la Iglesia. La Archidiócesis de Sevilla confía en que el cachorro vaya a Roma para la gran procesión del próximo 17 de mayo. Así lo ha expresado el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano, que se ha mostrado optimista ante la participación de la Corporación Trianera en esta cita. Preveemos que se podrá realizar la procesión, pero es que estamos también a la espera de este tipo de decisiones. Ahora mismo estamos funcionando exactamente igual. Esto es como cuando voy a hacer un símil cofrade, ¿no? Cuando estamos en las cofradías, que estamos preparando la presentación de penitencia y no sabemos si va a llover o va a llover, no sabemos si vamos a salir o no. Y dice el hermano mayor, vamos a prepararnos como si fuéramos a salir. Organizamos los trapos, los cirios, las insignias. Pues nosotros exactamente igual, se está organizando todo y porque en principio el dicasterio no nos ha comunicado que no se vaya a realizar tanto la procesión como los actos de ese jubileo de las hermandades. Por otro lado, Manzano ha descartado una hipotética procesión del cachorro por las calles de Sevilla si tuviera que suspenderse la que hay prevista junto a la Esperanza de Málaga por las calles de la ciudad eterna. La Archidiócesis de Sevilla celebrará un funeral por el fallecimiento del Papa Francisco el próximo 28 de abril a las 8 de la tarde. El resto de parroquias sevillanas podrán replicar este funeral tras la celebración en la Catedral de Sevilla. También la SEO albergará una misa proeligiendo Papa en el momento en el que el Colegio Cardenalicio se reúna en cónclave. Una vez se ha elegido el nuevo pontífice, al igual que encontramos la famosa fumata blanca en el Vaticano, observaremos en la Giralda un repique de campanas, conocido popularmente como dar un pino de primera clase. Y en lo que respecta al funeral, el delegado diocesano y prefecto de liturgia, Luis Rueda, ha asegurado que aún se desconoce el lugar de la catedral en el que se va a celebrar. Esto va a depender de cómo veamos el interés de las personas por asistir a esa misa. Nosotros tenemos dos lugares aquí en la catedral, hasta un cierto número, hasta 1000 personas solemos celebrarla en el altar mayor, pero si pasamos de ahí, para permitir la visibilidad de los fieles, nos vamos ahora al trascoro, al altar, porque sabéis que el altar de plata, que es el que mayor visibilidad permitía para todos los fieles, está restaurándose, está en obra, ¿no?
Bueno, y tras el paso de la Semana Santa toca hacer balance. Si en algo está de acuerdo la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla es en el margen de mejora en cuanto a la organización de la Semana Mayor de la ciudad. El PSOE ha criticado la improvisación del Gobierno municipal y Vox, por su parte, propone la creación de una autoridad civil única que establezca los criterios de organización de la Semana Santa. Tras la Semana Santa de Sevilla, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento han valorado de forma negativa la organización. En el caso del Partido Socialista Municipal, su portavoz, Antonio Muñoz, ha denunciado la ausencia, la improvisación y la falta total de previsión del Gobierno de José Luis Sanz. La falta de planificación, medidas erróneas, continuas rectificaciones. Sin lugar a dudas, la gestión de la Semana Santa le viene bastante grande a este Gobierno. Han dado muestras inequívocas de incompetencia. Muñoz ha puesto como ejemplo sucesos ocurridos durante la semana, como la caída de la rama en la Plaza del Duque, el fracaso con la señalización de las líneas rojas, las vallas bloqueando el paso de cruces de guía o la retirada de las banderolas de la Misión de la Esperanza de Triana. Ejemplos que también ha puesto el Grupo Municipal de Vox, que ha propuesto la creación de la figura de una autoridad civil única. Entendemos que muchos de estos problemas obedecen a la falta de coordinación, por lo que sería razonable la creación de una autoridad civil única que establezca los criterios de organización de la Semana Santa de Sevilla. Ambos grupos han explicado que se han producido situaciones que hay que mejorar, sobre todo las relacionadas con los aforamientos, las vallas que han impedido el paso de algunas hermandades por la Campana o el cierre de la estación del metro de la Puerta de Jerez. La Semana Santa de 2025 trae consigo un aumento de la tasa de ocupación hotelera en Sevilla respecto al año pasado. La incertidumbre provocada por las inclemencias meteorológicas de los primeros días no ha sido obstáculo para los miles de turistas que han elegido la capital como destino. Muy satisfechos los hoteleros de Sevilla con la tasa de ocupación que ha registrado la capital hispalense esta Semana Santa, alcanzando un 86% en sus establecimientos hoteleros. Las previsiones anteriores al comienzo de la Semana Santa arrojaban una posible tasa de ocupación del 78%, si bien las reservas de última hora han hecho que la cifra suba hasta el 86%. Para un mejor análisis de los resultados, la Asociación de Hoteleros divide la Semana Santa en dos periodos. La primera mitad, del Domingo de Ramos al Miércoles Santo, obtuvo una tasa media de ocupación del 84%. Un buen dato teniendo en cuenta que la mayoría de días de este periodo son laborables y que la inestabilidad meteorológica provocó incertidumbre en los turistas con menos reservas de última hora. En la segunda mitad, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, la tasa aumentó hasta el 89%, siendo la noche del Viernes Santo la que mejor dato arrojó, con un 93% de ocupación, seguida de la madrugada en la noche del Jueves Santo con un 91% de reservas. Los profesionales del sector, en su balance anual a través de la Asociación de Hoteles de Sevilla, consideran que la Semana Santa ha mantenido un buen nivel, ya que en los últimos tiempos las reservas para estas fechas son sin cancelaciones y eso evita que, aunque haya mal tiempo, dejen de visitar nuestro destino. Bueno, llega la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona a Sevilla. Este fin de semana la ciudad se prepara para acoger el evento deportivo más importante del año y el sector de la hostelería ha lanzado una oferta de trabajo para reforzar la plantilla. La demanda asciende a 350 camareros y 10 limpiadores. Se acerca el final de la Copa del Rey, un gran evento deportivo que tendrá lugar este sábado 26 de abril en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Es por ello que desde el sector de la hostelería han lanzado una oferta de empleo dirigida a camareros y limpiadores. El proceso de selección continúa abierto a través de la empresa especializada en selección de personal Grupo Nortempo. Según el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Alfonso Maceda, el buen tiempo atraerá al turista y habrá en la ciudad un lleno de terrazas. Maceda asegura que este tipo de turismo son más de estar en la calle que de reservar en interiores. Es por ello que no se ha notado un repunte en este tipo de reservas. No obstante, este evento deportivo tendrá un impacto económico positivo para la ciudad. Ambos puestos de trabajo requieren de experiencia y disponibilidad horaria durante la jornada en la que se desarrolle el partido. En el caso del puesto de camarero también se valorará el manejo de la bandeja, la preparación de copas y el tiraje de cerveza. Otros puntos a tener en cuenta son la necesidad de tener acreditada la enseñanza secundaria obligatoria. Y novedades en el caso Candy, un hombre acusado de presunto maltratador que cambió de género para no ser juzgado por violencia de género. La Audiencia de Sevilla considera que el cambio de género del presunto agresor anula que sea juzgado por violencia de género. El abogado de la víctima, José Antonio Sires, rechaza esta decisión y considera que se trata de un retroceso en los derechos de las víctimas.
El abogado José Antonio Sires presentó un recurso a la Audiencia Provincial de Sevilla contra la decisión de que sea un juzgado de instrucción el que juzgue un caso de violencia machista tras el cambio de género del presunto agresor, un recurso que la audiencia ha rechazado. Recordemos que este caso fue puesto por nuestro bufete en conocimiento de la Audiencia Provincial porque entendíamos que se estaba produciendo un fraude de ley para evitar con el cambio de sexo las penas más gravosas y la protección integral que le confiere dicha ley a la víctima. El presunto agresor, un hombre llamado Cándido que acudió al registro civil para cambiar su nombre por el de Candy, está condenado y en busca y captura por las reiteradas agresiones cometidas hacia la mujer. La presente resolución ha estimado que el juzgado competente para resolver el procedimiento es el juzgado de instrucción y no lo de violencia de género. En ese caso seguiremos trabajando por velar por los intereses de la víctima. El auto recoge que para que los actos de violencia sobre la mujer puedan reputarse violencia de género y sean competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer, es preciso que tengan como sujeto activo a un hombre, que el sujeto pasivo sea una mujer y que entre ambos exista o haya existido una relación. Es por ello que 3 jueces señalan que legalmente, a la fecha de los hechos, la persona denunciada era ya mujer, por lo que es competente para la instrucción de los hechos no el juzgado de violencia sobre la mujer, sino el de instrucción. Pues volvemos a hablar de la que es sin duda la noticia de las últimas horas. El Papa Francisco murió por un ictus cerebrovascular. Lo han visto hace unos minutos. Su féretro estará expuesto 3 días y será este próximo sábado cuando se celebre el funeral en San Pedro del Vaticano. A las 8 de la tarde de este lunes de Pascua, la Santa Sede hacía pública la causa de la muerte del Papa Francisco. Según el equipo médico que atendió al pontífice en sus últimas horas, Bergoglio murió a causa de un ictus cerebral mientras se reponía de la neumonía bilateral que venía sufriendo desde el pasado 14 de febrero. Tras el anuncio de la muerte de Francisco este lunes, los cristianos y el mundo en general está de luto, no solo por la pérdida de un líder religioso, sino también por la muerte de un jefe de Estado, tanto que la Iglesia Universal ha decretado 9 días de luto por la muerte del sumo pontífice. En nuestro país, que ha decretado 3 días de luto, este mismo lunes ya se han llevado a cabo Eucaristías por el eterno descanso de Francisco y este martes en la Anunciatura de la Santa Sede en España se han dispuesto varios libros para que los ciudadanos expresen en ellos sus condolencias. Este lunes, al mismo tiempo que conocíamos la causa de la muerte del Papa, se ha hecho público el testamento del pontífice romano que continúa la estela de austeridad que ha primado durante su pontificado. Francisco pidió ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, a la cual acudía antes y después de cada viaje apostólico, en una tumba sencilla, sin ornamentos y con una simple inscripción: Franciscus, el nombre que eligió en marzo de 2013 para un papado marcado por la filosofía del Santo de Asís. Tal y como han escuchado, el mundo llora la pérdida del Papa Francisco y en nuestro país esta misma mañana de martes la Anunciatura Apostólica de la Santa Sede ha abierto sus puertas para que los ciudadanos expresen sus condolencias en 2 libros expuestos para la ocasión. Hasta allí se han acercado miles de ciudadanos anónimos y también personalidades y autoridades como sus majestades los reyes. El Padre Ángel, el presidente del gobierno o el líder de la oposición han dedicado unas sentidas palabras para un pontífice que, según dicen, nos dejó un legado histórico. La dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo. Siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen. Que nos dejó un legado y un mensaje precioso de estar más bien con todos. La Santa Sede ha anunciado este martes la fecha para las exequias del Papa Francisco. Será el próximo sábado 26 de abril a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro del Vaticano, pero antes Francisco será trasladado este miércoles a las 9 de la mañana desde la capilla de la Residencia de Santa Marta a la Basílica Papal, según lo previsto por el ritual de exequias. La procesión pasará por la Plaza de Santa Marta y la Plaza de San Pedro en el Vaticano, desde donde entrará en la Basílica Vaticana por la puerta central y será colocado en el altar de la confesión, donde el cardenal Camarlengo presidirá la liturgia de la palabra, al final de la cual comenzarán las visitas al cuerpo del pontífice.
Gonzalo Martín, párroco en Benalmádena Costa y delegado diocesano de catequesis en el Obispado de Málaga, cree que el legado del Papa Francisco continuará independientemente de quién sea el nuevo pontífice. Además, señala que el Papa Francisco nombró a más de 70 cardenales y que eso significa que una parte importante del colegio cardenalicio comparte su visión. No es el Papa de los pobres, no es el Papa de los ricos, no es el Papa, es el Papa de la fraternidad, el que ha intentado vivir todos a una, buscando que la Iglesia tienda las manos a los más descartados de esta sociedad, niños no nacidos, ancianos descartados, migrantes. Bueno, y si ahora hay un papa que es más tradicional, si ahora hay un papa que es más revolucionario, la Iglesia sigue caminando y esa Iglesia en sinodalidad, esa Iglesia peregrinante, caminando juntos, va a ser la Iglesia que va a seguir teniendo las puertas abiertas a los más vulnerables, a los más pobres, a los descartados de la sociedad, para seguir caminando en las periferias. Sea el Papa que sea, seguimos pidiendo por él en estos días hasta que sea el funeral en el Vaticano. Pidamos, confiemos y juntos peregrinemos en este año jubilar de la esperanza, como el Papa Francisco nos pedía. El sacerdote agustino recoleto Antonio Carrón, que vivió muchos años en Granada, pudo mantener varios encuentros con el Papa Francisco. Hemos charlado con él y nos ha contado cómo era el pontífice. Escuchen. Quienes trataron con el Papa Francisco suelen coincidir al definirle. Era realmente una persona entrañable. El sacerdote agustino recoleto Antonio Carrón pudo mantener varios encuentros con el Santo Padre y por ello piensa que no se le olvidará fácilmente. Será muy recordado, ¿no? Con mucho cariño, como ese Papa cercano, ese Papa profundo, también ese Papa que ha intentado llevar adelante muchos cambios. Carrón ha vivido muchos años en Granada, por lo que en sus anécdotas con el Papa reconoce algunos rasgos que a los granadinos les sonarán de algo. Unos meses acompañando a un obispo, iba también con otro fraile, con otro hermano, y el Papa, pues con ese sentido del humor que le caracteriza, pues le preguntó al obispo, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿No? Y entonces nos presentó en ese momento y le dijo, pues estos son dos frailes que viven en la curia general de la orden y que están en el Consejo General, y dice, entonces ustedes son los que reparten el bacalao, ¿no? Con ese humor que de alguna forma pues siempre le caracterizaba, con esa cercanía, con ese dejarte descolocado, ¿no? Ahora queda comprobar qué sucede en la nueva etapa que inicia la Iglesia, pero Carrón sí tiene clara una cosa. Siempre hay un Papa para un momento histórico concreto y el Papa Francisco pues creo que se ha caracterizado por ser el Papa de las periferias, el Papa del estar cerca de la gente. Y sobre todo esos gestos que ha tenido, pues creo que le han convertido en el Papa de la misericordia. En el Vaticano ya han comenzado los trámites convencionales para la búsqueda de un sucesor. La elección no será sencilla, sobre todo si se tiene en cuenta que este cónclave será el más amplio y diverso, con 135 cardenales de hasta 71 nacionalidades. Varios medios italianos e internacionales ya han difundido las primeras listas de 12 papales. Las miradas, tras conocer la muerte de Francisco, están puestas en este momento, en conocer quién será el sucesor de San Pedro en la Cátedra Vaticana. Aún deben pasar al menos 15 días desde la muerte del Papa para que pueda convocarse el nuevo cónclave y las quinielas apuntan a estos 12 nombres. Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, que a sus 69 años se ha convertido en una de las figuras más destacadas dentro de la Iglesia Católica en Italia. También está Robert Sara, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, originario de Guinea y de 79 años. Luis Antonio Tagle, de 67 años, es originario de Manila, Filipinas, y actualmente ocupa el cargo de proprefecto del Dicasterio para la Evangelización. Malcolm Ranjit, nacido en Sri Lanka, tiene 77 años y que ejerce como arzobispo metropolitano de Colombo. Aunque el foco de atención está puesto sobre Pietro Parolin, italiano de 70 años y que es actual secretario de Estado del Vaticano. Es considerado uno de los hombres más poderosos de la curia romana, valorado por su diplomacia, su cercanía con el Papa Francisco y su experiencia en asuntos internacionales. Completan esta lista Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, Peter Erdó, arzobispo
arzobispo metropolitano de Budapest, Willem Eich, arzobispo metropolitano de Utrecht, Fridolin Angombo Besumbu, arzobispo de Kinshasa, Anders Arborelius, primer cardenal de Suecia y actual obispo de Estocolmo, Charles Maugbon, arzobispo de Yangon, y Jean-Marc Abelin, arzobispo metropolitano de Marsella, completan esta lista de 12 nombres con los posibles papables para suceder a Francisco al frente de la Iglesia Católica. Y mientras tanto, una multitud emocionada ha empezado a llenar la plaza de San Pedro. Gente de todas partes del mundo rinden así homenaje al Papa de los pobres, como le llaman. Lágrimas, oraciones y recuerdos por parte de fieles y turistas que se acercan desde este pasado lunes, cuando conocimos la muerte de Francisco, hasta la plaza de San Pedro. Hay miles de españoles allí en Italia. En Sicilia está un joven marbellí, Adrián Pelayo, que hace 3 semanas partió a pie hasta el Vaticano con el objetivo de que el Papa le bendijera un pequeño arbolito que lleva con él. Ahora, en un pueblo pequeño al sur del Etna, nos relata cómo están viviendo los italianos la noticia de la muerte del Papa. Sicilia está conmocionada tras la muerte del Papa. Somos muchos tristes, perché era un Papa que abbiamo molto amato. Así lo expresa Alexander, un lugareño al que Adrián Pelayo, el peregrino marbellí que hace 3 semanas partió rumbo al Vaticano a pie y sin dinero, ha conocido en su aventura. Parlava italiano, tutto il mondo, con i giovanotti, con gli anziani, con i poveri, con tutti, è di grande credenza, era pure aperto e diceva pure la sua opinione. La vita va avanti, si fa un nuovo Papa, certamente speriamo che come l'ultimo Papa, che allora era un Papa giovane, ora pure viene un Papa pieno di dinamica. Naturalmente la Chiesa Cattolica, che è una grande nave, certamente può portare un po' avanti in diverse direzioni. Por su parte, Adrián Pelayo continuará con su proyecto Un Camino por Descubrir, con destino al Vaticano. Nosotros seguiremos nuestro camino, nuestra motivación de ver al Papa pues sigue en pie. Tendrá que ser otro, pues bien recibido será, y seguimos caminando, seguimos ilusionados a esperar lo que la Divina Providencia decida. Y repasamos más noticias en clave nacional. Pedro Sánchez ha anunciado este martes un aumento donde España alcanzará su compromiso de llegar al 2% del gasto en seguridad y defensa, y lo hará este mismo año 2025, lo que supondrá una inversión adicional de 10.471 millones de euros. Para ello vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa, lo que nos va a permitir saltar del 1,4% del Producto Interior Bruto en inversión de seguridad y en defensa realizado en el año 2024 al 2% en el año 2025. Y más asuntos. La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una nueva providencia en la que marca 3 días de abril y mayo para deliberar si plantea finalmente o no una cuestión prejudicial sobre las sentencias de los ERE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay que recordar que esta instancia judicial es la encargada de los nuevos dictámenes, fruto de la decisión del Tribunal Constitucional de anular las condenas a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. El Real Betis venció por 1-3 a domicilio al Girona. Los de Manuel Pellegrini suman 3 puntos muy importantes en su lucha con el Villarreal por esa quinta plaza que dará acceso a la Champions la próxima temporada. El Real Betis visitaba Montilivi para medirse al Girona, en un partido importante para meter presión al Villarreal. Los de Manuel Pellegrini salieron enchufados y a los 5 minutos se pusieron por delante. Isco ponía el centro corazón del área y Cardoso notaba con un gran cabezazo. El Girona pudo empatar llegando a la media hora del encuentro, pero Adrián sacó una muy buena mano. Poco después, los verdiblancos robaban en medio campo y montaban una contra que terminaría con el 0-2. Perrao centra y Antony, que llega solo, anota. Antes de irse al descanso, los béticos sentenciarían el encuentro.
Abde ponía un gran balón e Isco anotaba con un cabezazo llegando desde segunda línea. Ya en la segunda mitad Portu pudo recortar distancias, pero Adrián tapó bien. Anthony también pudo anotar su doblete, pero Gazzaniga lo evitó. A falta de 5 minutos para el final, el Girona metería un solitario gol tras la salida de un córner. Stuani caza un balón tocado por varios futbolistas y pone el definitivo 1-3. Con esta victoria los verdiblancos se quedan a tan solo un punto del Villarreal. Tras el partido, tanto Manuel Pellegrini como algunos futbolistas verdiblancos hablaron sobre el encuentro y lo importante que había sido la victoria después de la última derrota liguera. Bueno, la verdad que entramos con la mentalidad del primer minuto de intentar recuperar esos puntos que habíamos dejado escapar en casa con Villarreal. Era muy importante no desprenderse del quinto lugar, seguir pretendiendo llegar lo más arriba posible. Por otro lado, habían tenido traspiés los equipos que venían detrás nuestro y nos daba un pequeño colchón mayor para la Europa League. Así que no me extrañó que el equipo saliera así, porque los veía en la semana, estaban dolidos por la derrota. Salió un primer tiempo muy completo, muy efectivo, y creo que en términos generales no es fácil venir acá con Girona y ganarle su propia casa. Claro, con toda certeza, al final venimos de un partido difícil contra Villarreal en casa, pero bien, sabemos que tenemos muchos partidos adelante y tenemos que seguir puntuando. Y hoy la equipa ha demostrado dentro del campo que bien, podemos lograr todo lo que estamos soñando. Esa derrota en casa pues nos dolió bastante, nos fuimos merecedores de perder, pero bueno, al final tocaba aceptarlo y seguir adelante. Lo de esta noche, yo creo que la primera parte ha sido inmensa, 3 goles, bastantes ocasiones. Yo creo que si no hubiera sido por el portero Paulo Gazzaniga, hubiéramos hecho algún que otro gol más. El Sevilla Fútbol Club está pasando por un mal momento. Con la victoria esta jornada de Las Palmas, los de Nervión son el único equipo que no ha sido capaz de ganar como local en este 2025, un dato que evidencia la situación actual. El Sevilla Fútbol Club se mantiene como el único equipo de primera división que todavía no ha ganado en casa en este 2025. Tras la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Atlético de Madrid esta última jornada liguera, tan solo la entidad hispalense se mantiene en esta estadística negativa. Y es que el Sevilla Fútbol Club lleva sin ganar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde el 14 de diciembre del año pasado. Ni con la llegada de Joaquín Caparrós han conseguido revertir esta mala situación en casa. La entidad hispalense es uno de los peores equipos actualmente. En las últimas 5 jornadas han sumado únicamente un punto, solo empeorados por Real Valladolid, que no ha puntuado, y por el Girona únicamente por diferencia de goles. Para el partido frente a Osasuna, el técnico utrerano tampoco podrá contar con Sambi Lokonga, que vuelve a caer lesionado por 4ª vez en lo que va de temporada. Bodega La Pitarra patrocina el tiempo. El tiempo para este miércoles 23 de abril en Sevilla presenta cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas con pocos cambios llegando a los 11 grados, las máximas sufrirán un aumento de hasta 28 grados, vientos flojos variables con predominio de la componente este. Pues no tenemos tiempo para más, nosotros nos marchamos. Ya saben que pueden seguir la última hora de la actualidad en nuestra página web en 101tv.es y en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos un día más.